Tema, abra la Biblia por favor. ¿Por qué Dios permite que su pueblo llegue a la enfermedad? ¿Por qué Dios permite que la enfermedad llegue a su pueblo? Deuteronomio 7 verso 15, para la gloria de Dios. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que me aborrecen. ¿Está aquí? Amén. Léalo usted por favor y yo lo leo con la vista. Oramos. Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, que tu nombre, eterno Dios, sea glorificado en medio de tu pueblo. Usted conoce las dolencias y necesidades que tu pueblo pasa, y muchas veces no podemos discernir y entender por qué llegan las enfermedades. Pero yo te pido en el amor de Cristo que hagas misericordia de tu pueblo atribulado y estorbado, y que por medio de tu palabra puedas traer consuelo, restauración y sanidad. Que por medio de tu palabra, Señor, puedas añadir los que han de ser salvos. Tú eres un Dios poderoso, que puedes procrear órganos nuevos en aquel que ya no los tiene, oh Dios. Sabemos que tú no has cambiado, que las promesas de tu palabra están vigentes para cada uno de nosotros. Haz misericordia, Señor, por amor a Cristo, Señor nuestro. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor, en Cristo Jesús, la gloria es tuya. Puede sentarse, por favor. ¿Por qué Dios permite las enfermedades en su pueblo? Un tema bastante difícil, controversial, un tema muy confrontativo, pero que muchas veces necesitamos como examinarnos a nosotros mismos e ir a Dios. Porque con este verso la palabra de Dios está llena de muchas promesas para usted y para mí. Pero con solo este versículo, porque yo sé que usted y yo somos pueblo de Dios, y como pueblo que somos de Dios, esa promesa es para mí y es para usted. Porque yo le he consultado de muchas maneras por qué, Señor, mi hermana, mi hermano está adoleciendo de esa enfermedad. Porque hay enfermedades que son bien difíciles de entender, crónicas. En enfermedades comunes, un ejemplo, dolores de hueso, dolor de cabeza, eso se va rápido. Con una oración eficaz que uno hace a Dios, Dios se mueve a misericordia y se va el malestar de hueso y el malestar de cabeza. Pero hay enfermedades que están penetradas en los órganos,
como deficiencia renal, cáncer, leucemia, pulmonía, hígado, vesícula, enfermedades que por dentro se van comiendo los huesos, que es el osteoporosis. El Alzheimer es el que pierde la mente. Usted puede hacer oraciones, oraciones y oraciones, y como que Dios no oye esas oraciones. Y no es que Dios no oiga, y no es que Dios no tenga el poder. Claro que nos oye, y claro que tiene poder para glorificar su nombre y hacer de la vasija quebrada una vasija nueva, órganos nuevos y tejidos nuevos. Dios lo puede hacer. Pero ¿por qué muchas veces Dios no se glorifica en esas áreas? Aleluya. Gloria a Dios. ¿No se ha puesto a meditar? Muchas veces Dios permite esas enfermedades de muerte, porque no son enfermedades sencillas. Porque cuando usted llega a un profesional de la medicina y le dice: tienes esta enfermedad y te vas a morir, es una noticia no muy grata a su oído, pero que el profesional para eso estudió, para decirle la verdad. Y muchas veces nosotros como humanos rechazamos esa verdad, pero por dentro nos estamos muriendo y decimos: no, yo me voy a aferrar en la fe, en el Dios que yo alabo, que yo exalto, yo bendigo su nombre. Y es hermoso y bello confiar y aferrarse a la fe. Pero cuando van pasando los días, van pasando los años, y quizás van pasando los meses, y usted no ve una respuesta, sino que por dentro usted se está muriendo y busca ayuda a vida y por haber, y no es malo. Pero porque Dios no quita esa enfermedad. Primero, le voy a tocar como 3, 4 puntos. Claro, son muchísimos. Primero, yo he oído a muchos y a muchas cristianas y no cristianas, dicen: ay, es que Dios me envió esa enfermedad. Y eso es un error, porque Dios no provoca la enfermedad. Dios sana la enfermedad y da vida al enfermo moribundo. Segundo, la causa de la enfermedad común o de muerte, el 90% será por 2 cosas. Una, el pecado, y otra, la desobediencia. Cuando el hombre y la mujer no reconocen su error delante de Dios, y se lo voy a hablar con la Biblia para que usted vea que Dios lo respalda, lo que vamos a hablar. Porque el rey Saúl conocía la perfecta voluntad de Dios. Y cuando Dios ya no le oía y no le respondía, eso va a estar en los versos finales del 1 Samuel. No lo voy a buscar en medio, está en los últimos capítulos. Él dice que se desesperó y buscó a una bruja para que trajera respuesta a su problema. ¿Qué es eso? Pecado.
contestaba Saúl: porque había desobedecido al mandato de Dios, era rebelde. Eso está en el capítulo 15 de ese mismo libro. Entonces el hombre, no tenemos cinismo de ir a Dios y decir: ¿por qué no me sanas? No, hay que mejor ir a Dios, confesar nuestra falta, confesar nuestros pecados, y el Dios de los cielos hará misericordia y lo puede sanar instantáneamente. Y si no lo sanara, eso no quiere decir que Dios no lo perdonó, no lo restauró y no lo sanó. Claro que sí lo hizo, pero ¿por qué no lo sanó? Esa es la pregunta del siglo. ¿Por qué no lo sanó? Santiago reafirma también lo que estamos hablando, capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Haga oración. Y oiga lo que va a hacer la oración. Y si el enfermo hubiese cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué va a hacer Dios primero? Sanar el alma, perdonar sus pecados. Y dice Santiago: y la oración de fe sanará al enfermo. Gloria a Dios. Digamos que el deseo de Dios que usted y yo no estemos enfermos. Pero repito, ¿por qué no quita la enfermedad de nuestros cuerpos? Sencillo. Yo en este ministerio ya hace 13 años, para la gloria de Dios y por misericordia de Dios, hemos visto liberaciones, milagros, prodigios y milagros potentosos, hermano. Y la gente solo recibe el beneficio de Dios y se va al mundo. Se le olvida que no fue el médico de la tierra ni la mano del hombre que lo sanó, sino fue la misericordia y la mano poderosa de Dios que lo desató. Entonces Dios ya está cansado de operar liberaciones y milagros, y su creación, en vez de humillarse, en vez de obedecer, se va de nuevo a las parrandas. Por eso es que hoy en día cuesta ver milagros. Dios, creo yo que usted y yo le somos más útil con ese aguijón que fuera de ese aguijón. Porque el hombre y la mujer, solo cuando están con la manguera en la nariz, se acuerda de Dios. Y ahí en la cama del hospital hacen miles de promesas y le dice: Señor, si tú en verdad existes, si tú en verdad me sanas, si tú en verdad me sacas del estado de muerte, yo te voy a dar mi vida y te voy a servir todos los días. Muchas veces puede ser real, otras veces puede ser falso. Porque en esos procesos hasta el mismo diablo creo que hace promesas con Dios. A muchos los sana y a otros se los lleva. Y dice, ahí es donde empieza la gente falta de fe o inmadura espiritualmente. ¿A dónde estaba tu Dios que le clamabas? ¿A dónde estaba tu Dios para que le respondiera y la levantara? ¿No le han dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces. Y yo le digo: no, es que Dios está en su trono y Él con el barro, eso lo dice la Biblia, hace lo que le place. Romanos 9 del 12 para abajo dice: le dirá el barro al alfarero: ¿por qué me has hecho feo, horrible, chaparro, gordo, alto? No. El alfarero hace al diseño del hombre como a él
lo hace para que el hombre siempre reconozca que hay un ser supremo llamado Jehová Jireh, el que ha hecho justicia. Entonces digamos que, ¿por qué no te sana el Señor? Porque cuando Dios se mueve a misericordia y hace un milagro potentoso, espera Dios de ese barro fidelidad y obediencia. Y no se ve. No se ve. Fíjese, en el libro de Isaías aparece un personaje que era rey, llamado Ezequías. Y cuando este rey Ezequías cayó gravemente, y la Biblia literalmente enseña que era enfermedad de muerte, Dios en su misericordia se le aparece al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dice: ve a casa del rey Ezequías y dile que ordene su casa, porque de cierto morirá. Oiga, como hacen los médicos profesionales hoy en día: señora, señor, su enfermedad es de muerte. Mejor vaya a su casa a morirse tranquilamente. Disfrute los últimos días, si es posible meses, con su familia. Denles todo el amor que usted no les ha dado. Claro, es una noticia que lo va a quebrar. Pero ¿por qué Dios permite esa enfermedad de muerte? Muchos, pudiendo buscar a Dios sanos, no lo hacen. Entonces Dios va a usar el elemento llamado mano de hierro. Va a usar el elemento letal que va a poner un aguijón de muerte para que el barro le sirva, para que el barro le adore, para que el barro nunca se le olvide que Dios es su creador. Y cuando el profeta va a dar mensaje, él no se quedó a convivir. Me imagino que el rey le debe haber dicho: Isaías, no te vayas, tengo un banquete, comamos. No, le dijo: cómete lo tuyo, tengo trabajo que hacer. Dio la vuelta. Oiga lo que hizo este rey: se humilló. Oiga, ¿qué hizo este rey? Se postró a Dios. Oiga, ¿qué hizo este rey? Confesó sus pecados a Dios. ¿Qué me está diciendo Dios en esta hora? Que se postre, que se humille, que confiese sus pecados a Dios. Tal vez haga misericordia como lo hizo con Ezequías el rey. Y oiga lo que dijo: Señor, ¿no te acuerdas lo que yo he hecho en mi juventud por tu nombre? Le empezó a recordar a Dios, aunque él ya lo sabía, pero le empezó a hacer memoria a Dios. Y en ese recordar a Dios fue tocado, fue redarguido y empezó a llorar. Algo lindo pasó. Yo hay momentos que cuando estoy aquí adorando a Dios, ni siento cuando algo desciende y empieza a redarguir mi corazón y empiezan a correr mis lágrimas, pero no son lágrimas de derrota, sino que son lágrimas de victoria, porque hasta este día, como decía Jacob, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando el Señor de los cielos. Pero qué lindo fuera que de usted personalmente dijera eso mismo. Pero usted no, cuando su servidor lo dice. Eso tiene que ser personal.
Y cuando empezó a llorar delante de la presencia de Dios, de vuelta el Señor se le aparece a Isaías y dice: Isaías, oiga qué ordenado de Dios, ni había salido del patio de su casa. Date la vuelta y regrésate. Dile a Ezequías que ya no llore. Dile que le voy a dar 15 años más de vida. Alabado sea Dios. ¿Cuántos años te va a dar Dios de vida? Pueden ser 15, pueden ser 25. Y no te vas a morir cuando el médico de la tierra diga, sino hasta que tu creador diga que te va a levantar de la tierra. Pero hay que ser obedientes. Hay que postrarnos y reconocer nuestras faltas. Gloria a Dios. Pero ¿por qué a Ezequías lo sanó y hoy en día no sana Dios a muchos? ¿Habrá alguna diferencia del Dios de Ezequías y al Dios nuestro? Es el mismo. Es el mismo Dios. Lo que ha cambiado es que la gente dejó de creer en Dios y se fue a los brujos. Porque hoy vuelvo a lo de Saúl. ¿Usted no cree que a mí se me olvida? Saúl estaba en honra delante de Dios. A Saúl lo tenía con honores el Dios de los cielos. A usted y a mí Dios nos ha tenido en honra y nos tiene en honores. Y muchas veces por la desobediencia podemos caer tan bajo. Y si Dios no te levanta, no hay brazo humano que te pueda levantar de ese estado. Tiene que ser la mano poderosa de Dios. Y de repente dice la palabra de Dios que Saúl se trajo de un indigente de su época y llegó a casa de la bruja. Oigan, las brujas no estaban en las ciudades como hoy en día están en cualquier esquina de nuestras ciudades, porque hoy los brujos son bien descarados, hermano. Y la gente ignorante y tonta que va a acudir a ellos. Antes había leyes estrictas en contra de esta gente que se le revela al Dios de los cielos, porque los reyes eran celosos para lo de Dios. Hoy nuestros gobiernos son más idólatras y más brujos que a ver qué. Y eso es lo que está trayendo juicio de Dios sobre las naciones. Entra, le consulta y le dice, aquí, oiga cómo le digo la bruja de Andor, porque ahí dice el nombre de la ciudad. ¿A quién quieres que te haga venir del más allá? Tráeme al profeta Samuel, le dijo. Muchos dicen que no era el profeta Samuel. Si usted se acuerda que ya lo predicamos en un estudio, porque antes de que ella fuera a invocar a los demonios, Dios levantó el alma de Samuel y se le apareció el viejito. Y desde que lo conoció, Saúl se postró y le dice el espíritu de Samuel: ¿por qué me has hecho venir? Si Dios ya no te está hablando y no está contigo. La bruja dice que cuando reconoció al profeta, le dijo: me has engañado. Hoy el otro pecado que cometió Saúl, pecado de adivinación, que es abominable a los ojos de Dios. Todo aquel que consulta a un brujo y a una bruja tiene el juicio de Dios sobre su vida. Y porque Samuel ya sabía lo que quería oír, le dio un mensaje de amor. Óyeme bien, Saúl le dijo: el mismo día vas a ser traspasado, tú y tu hijo. Saúl no esperaba ese juicio. Saúl no esperaba oír esas palabras.
Saúl lo que esperaba era oír un mensaje alentador, un mensaje de consuelo, un mensaje que le dijera: no temas, el Señor se vuelve a ti. No, hermano, Dios se vuelve al hombre cuando el hombre se vuelve a Dios y le dice: te he fallado y he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí se vuelve Dios. Pero si el hombre es arrogante, es orgulloso, soberbio, está pesado, hermano. Entonces, ¿por qué Dios no sana las enfermedades? Una de ellas, ve el caso de Saúl. En otro libro de Reyes, si lo ha leído, Segunda Reyes, aparece una historia de Josafat, el rey de Judá y el rey Acab de Israel. Los sirios estaban en guerra entre sí. Y dice que habían varios profetas mentirosos como hoy en día. Pero había un solo profeta de Dios llamado Micaías. Y el rey, y eso es lo que está pasando en las congregaciones y en el mundo entero, que ya no quieren oír la voz de Dios, sino la voz de los hombres. Porque la voz de Dios te confronta y te dice: deja de pecar. Pero la voz de los hombres te dice: no te preocupes, que como tú vives, Dios siempre está contigo. Mancha de mentirosos. Dios aborrece la maldad, aborrece el pecado y ama la justicia y verdad. Entonces, ¿cómo vamos a quedar, pues? Y antes de ir a la guerra, el rey de Israel reunió a los profetas falsos, dice la Biblia. Eso está del 19 y 20, ahí lo busca en casa. Y dice que de repente, cuando Josafat era un hombre íntegro, celoso. Cuando vio a todos los mentirosos, le dijo: hey rey, quiero hablar contigo en privado, ven para acá. No hay profeta de Dios en Israel, le dijo. Y le dijo en silencio: sí hay, pero solo hay uno, le dijo, que ese solo me dice los males. Oiga, quería oír los bienes cuando andaba torcido. Así hay gente hoy en día que andan en pecado, en placeres, y quieren que el profeta, si es que hay profeta de Dios, le diga la verdad cuando hay suciedad en su corazón. ¿Cómo te va a decir que va a ir bien cuando estás en pecado? Y a ese hombre, Dios, no me gusta oírlo. Y le dice Josafat: oiga, lo recomendó, tráelo, yo sí quiero oírlo, le dijo. Lo trajo entre el diente y así que y cuando se está enfrente, oiga las palabras que este hombre de Dios le dijo: yo te aconsejo, rey, que no vayas a la guerra, porque si vas a la guerra, de cierto morirás. Oiga, de esos hombres de Dios ya no hay hoy en día. Si hoy solo hay profetas de prosperidad, amadores al Dios Mamón. ¿Cuál es ese Dios Mamón? En griego significa Dios de las riquezas. Usted no puede amar al dinero y a Dios, o ama a Dios, porque Dios es sobre todas las cosas de la tierra. Porque si ama el dinero, su alma está perdida. Y ahí es donde no vayan mi rey. Y se levantaron los enemigos, profetas falsos. Le dijo: no se preocupe, mi rey, que usted va a ir a la batalla y volverá en victoria. Y se vuelve a levantar Micaías: óigame bien, rey, el Señor del cielo me dice que no vaya, porque va a morir. Se enojó tanto, dice la Biblia, que ordenó a los escuderos: llévenlo al pozo.
y ahí ténganlo hasta que yo venga con pan de hambre y angustia. Y le vuelve a decir: rey, si Jehová habló, de cierto se va a cumplir y va a morir. Pero si no habló Dios, usted va a volver. Pero ¿qué dice el rey que hizo? Como muchos cristianos que cuando vienen a la iglesia se ponen el traje de cristiano y dice: God bless you, brother. God bless you, everybody. Eso hasta el diablo lo dice. Pero el secreto del corazón solo lo escudriña el Espíritu Santo de Dios como persona de la divinidad del Altísimo Dios. Y dice que lo metieron al pozo en cárcel con pan de angustia. Dice la Biblia que lo tenían con una gotita. ¿Y sabe qué hizo el rey? Se quitó el traje de rey y se puso el traje de un soldado raso. Y dice la Biblia que en el campamento de guerra ya conocían al rey. Y la orden del rey de Siria les había dicho: no maten a nadie más, sino que solo al rey. Y dice que estaban más de 50 flecheros ya tirando. Cuando veamos al rey, ahí vamos a tirar. Y dice que pasaban todos los carros de a caballo y no lo habían visto al rey. Claro, como iba como soldado raso, pues. Y un soldado raso sí, basta con uniformes, si es posible, rotos, porque los oficiales no le dan uniformes nuevos. Los oficiales se ponen los uniformes nuevos y los viejos se los van dando a los reclutas, que son transeros. Ellos quieren ganar la gloria por los soldados rasos. Pero viene un escudero y un flechero dice que cuando vio que todos pasaron y el rey no iba, dijo: yo no voy a quedar solo con las ganas por estar así con la flecha. No, yo tengo que soltarla, dijo. Algún bruto va a matar más allá adelante, dijo. Y la soltó, dice la Biblia, con todo su vigor y la dejó ir. Oiga, qué perfecto es Dios. Por eso a los acá reunidos y a los que nos siguen por las redes sociales, yo les aconsejo como ministro de Dios: tenga cuidado, sepa dónde anda y dónde se mete, porque hay lugares no adecuados ante Dios. Y tarde o temprano lo va a alcanzar la flecha malvada de la muerte. Y dice que la flecha se fue a meter nadie más ni a Josafat. Y allí va Josafat a la pared del rey. Sépalo. Dice la Biblia que en el mismo carro iban. Y se le metió, dice, en este patio. Y se fue en sangre. Pero porque el hombre en que está herido se muestra que está fuerte y valiente. Pero cuando ya no pudo, dijo: Josafat, da la vuelta, regresemos al campamento, porque siento que me estoy muriendo. Y a mi Josafat le dijo: ¿qué te pasa? Si no hemos enfrentado a nadie. Y le dijo, dice que cuando dieron la vuelta en el camino, se murió el rey de Israel. Se cumplió la palabra de Dios por Micaías el profeta. Se cumplió. ¿Por qué Dios no te sana? Porque muchas veces el hombre y la mujer actuamos como el rey de Israel, en rebeldía, conociendo la verdad, pecamos deliberadamente. Dios no quiere que pequemos. Dios nos diseñó para ser hijos e hijas de Dios, prósperos, bendecidos, liberados de toda plaga destructora. Hoy vamos a ver por qué Dios sí sana a muchos y a otros no. Fíjese, en Mateo capítulo 9, versos 21 para abajo, del 18, para que usted lo lea en casa.
Dice que en esa época andaba Jesús en las aldeas predicando y enseñando la palabra del reino. Y dice que vino un principal y oiga lo primero que hizo, se postró a los pies de Jesús. Segundo, le confesó la necesidad que tenía. Y eso no hay en nosotros muchas veces, hermano. Y cuando encienda los faroles, encienda los faroles. Y de repente Jairo le dice: Jesús, mi hija está gravemente atormentada. Por favor, ve y desciende a mi casa porque sé que tú la puedes sanar. Oiga, confesó su falta, su necesidad. Y Jesús le dijo: vamos, discípulos, vamos a la casa de Jairo. Y Jairo era un principal. La palabra principal en la época de Cristo es que eran dueños de haciendas y dinero en abundancia. Que un hombre rico reconozca a Jesús, ese es un milagro. Pero la mayoría de las iglesias solo vemos gente trabajadora del campo, gente en construcción. Pero sabe que son los hombres y las mujeres más ricos de la tierra. Sabe que hoy en día esa clase de gente que busca a Jesús y camina con Jesús son los más ricos de la tierra. ¿Por qué? Porque encontraron al autor de la vida en su ser. No es la abundancia de dinero, no es la plata, no. Es tener a Dios. Te hace más rico, más rica. De repente iban caminando. Se le encontró en el camino una mujer de flujo de sangre. Era cáncer. Y oiga, qué misericordia de Dios. La acción de ella fue la que Dios honró. Así usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que tener acciones buenas delante de Dios. Ella dice que solo decía: si yo con solo tocare las vestiduras de él, yo sería sana. Ella no estaba diciendo que Jesús venga y me ponga la mano y me sane. No. Ella lo que estaba diciendo: si con solo que yo tocare las vestiduras del maestro, yo sería sana. Yo sería sana. Iglesia de Cristo, hay enfermedades que Dios puede hacer misericordia, sí, para glorificar su nombre a favor de ti. Y hay enfermedades que Dios no te las va a quitar para que con ese aguijón le puedas servir a Dios. Sí, porque hay gente, repito, que si son libres del aguijón, se van a los nightclubs, a los casinos, a la ciudad del pecado, a New York, la ciudad que no duerme. Mire qué bonito, ¿eh? Parecen tecolotes andando. A su nombre. Entonces, hermano, encontró la primera barrera esta mujer. Dice la palabra de Dios que eran multitudes que seguían a Jesús. No estaba fácil, ¿no? Y de repente, hermano, ellas usó la lógica, se las ingenió cómo llegar a Jesús. Usted use la lógica. Si el trabajo le roba la bendición, vea el método como usted va a buscar a Dios. No se acomode, no se siente, no. Despiértese, levántese, esfuércese a buscar a Jesús y Dios hará algo grande a favor de usted. Y empezó a hacer los medios. En un pequeño huequito que dejaron dos hombres que estaban, se metió. Y oiga, no llegó todo su cuerpo, solo dice que la mano le tocó las vestiduras. ¿Y qué dice la palabra? Que instantáneamente desapareció el flujo de sangre y el cáncer fue cortado, raíz y rama. Dos cosas tenía esta mujer.
usted y yo necesitamos tener y poner en acción la fe inquebrantable de que Jesús era su sanador. Y es lo que muchas veces no tenemos, porque en la prueba todos flaqueamos, en el desierto todos lloramos, y ahí es donde viene el enemigo y nos pone: Dios ya te abandonó, Dios ya te despreció. Mira que todos no te has fijado que no te ven con buenos ojos. No, si te ven con buenos ojos, lo que pasa es que usted tiene que mejorar su diario vivir delante de Dios. Y cuando estaba en ese proceso, dice la palabra, oiga, qué perfección tiene Dios. Sintió que poder había salido de él. A mí me pueden tocar y a mí yo no siento que se me va el poder o me viene más poder. Yo nada siento. A usted lo pueden tocar y decir nada, pastor. Pero Jesús sí. Dice que sintió que poder había salido de él y se para. Y cuando Jesús se para, todo el mundo se paró y elevó la voz y dijo: alguien me ha tocado. Y se le queda viendo Pedro y le dice: ¿o dice Jesús? Hay mucha gente, dice. Señor, eso fue lo que dijo él. Que no ves que hay mucha gente. Está diciendo que alguien te ha tocado, que no está viendo la multitud que te apretan. No, Pedro, alguien me ha tocado. ¿Por qué, Pedro? Le dice Jesús. Te voy a explicar, Pedro, ¿por qué? Porque sentí que el poder ha salido de mí en esta hora, en este instante, en este santuario, iglesia de Cristo. Aquí está Jesús y el poder lo va a repartir para deshacer las obras del diablo. Dios va a sanar, Dios va a libertar y va a hacer milagros creativos. ¿Usted cree? Pero si no me toca a nadie, ya te toca a Jesús. Poder ha salido. Sí, le dijo. Dice la palabra que cuando la mujer oyó esas verdades de Jesús, se sintió descubierta y se paró temblando enfrente de ellos y le dijo: Jesús, yo te toqué. Aleluya. Porque tenía 12 años de flujo de sangre. Había ido a los mejores médicos de mi época y me quedé sin dinero y iba de mal en peor. Hay gente creyente que pueden decir las palabras de esa mujer, sí. Pueden decir que iban de mal en peor y que Jesús no la sanó. Tal vez lo pueden decir. Yo pienso que en la perfecta soberanía de Dios, en muchos van a morir con los aguijones en su cuerpo, porque ya es el tiempo de su partida. ¿Para qué Dios lo permite? Para que su alma no peque y no se vaya a perder el alma en aquel día. Capítulo 5 en 1 Corintios, lo lee en casa. Digamos que Dios, hermano, entender a Dios cuesta muchas veces. Batallamos, lloramos, nos revolcamos y le decimos: Dios, ¿hasta cuándo? Y dice Dios: tranquilo, no corras, no te apresures, yo tengo el control de todo. Y ahí es donde dice uno: ¿sabe qué? Lo único que a uno le queda es adorar a Dios en nuestras imperfecciones, adorar a Dios en nuestras debilidades, adorar a Dios aún con el aguijón de muerte que nos azota día y noche, aún con esa enfermedad. Tenemos que adorar a Dios, porque el barro se va a desintegrar, pero el alma vivirá por una eternidad delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo tremendo, hermano.
le dijo: Gloria a Dios. yo fui, Señor, yo te toqué, ya oíste mi veredicto, lo que estaba pasando. Y oiga que le dijo Jesús: mujer, grande es tu fe. Pero oiga la primera palabra que Jesús le menciona, no le dice eres sana de tu enfermedad. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. En la época de Jesús había fe para ser sanado y fe para recibir salvación de sus pecados. Cuando todos se quedaron viendo así, y ¿quién se creen de haber dicho? Si solo Dios puede salvar y solo Dios puede perdonar. Gloria a Dios. Y de repente le dice: eres libre de tu enfermedad. Quiere decir que el Cristo que aquí adoramos y predicamos está vivo, está vivo. Y si tu fe ha menguado, dile al Espíritu de Dios que te renueve la fe y te fortalezca y te sane. Y si no te sana, sigue adorando a Dios, porque hay enfermedades que Él no las va a quitar. Gloria a Dios. Y ahí vamos a andar muchas veces como la gallina toda tuerta. Me siento quebrado. Si quebrado siempre han andado muchos. Pero ahí es donde vemos otro milagro para entrar acá y terminar. Capítulo 3 de Hechos. Dice que en la entrada del templo de la Hermosa ponían un personaje a pedir limosnas. Y no se lo fueron a poner a otro lugar, sino en la entrada de la iglesia, para probar Dios si los cristianos son generosos o son como la banda del recodo, hermano. Porque en vez de así, para eso manda Dios a esa gente indigente, para probar nuestra paciencia, para probar nuestra capacidad, si somos capaces de aceptarlos a esa gente. Y muchos somos violentos. Échenlo de aquí, hombre. No le den de comer. La Biblia dice que no hay que negarle a nadie un plato de comida. Que si un forastero viene, dice: darle de comer. Y si tiene sed, darle de beber. Y si tiene necesidad de vestido, darle tu túnica. No, ¿cómo me cree el pastor? Mire, me voy a quedar yo sin nada. ¿Te vas a quedar pobre? ¿Ah? La visita de los viajeros. O sea, es arrogante. Guarde los labios cada rato como que... Sí, porque venimos habituados a malos hábitos. Ya tenemos que entrar al molde de la perfección de Dios. Tenemos que entender que Dios permite los momentos difíciles, las pruebas, pero no es porque no nos ame, no es porque nos odia, no, porque no quiere que se vaya a perder el hombre y la mujer por los bienes que tenga, y pongamos nuestra confianza en el corazón de esas cosas. Por eso es que Dios permite, no lo hace, permite. Es un Dios permisivo, es muy diferente a que lo hace. Muchas veces permite aquello para que el hombre y la mujer se enderezcan. Gracias, hermanito. Para que el hombre y la mujer ya dejen de andar suecos como el diablo. Por eso permite la tribulación y la prueba. Y nos traspasa y no entendemos muchas veces. Y es lo duro, porque nos hace pedazos. Y decimos: pero soy tu siervo, soy tu sierva, soy tu hijo. ¿Y a dónde estás, Señor? Y Dios dice: yo he estado siempre contigo, pero tú no me has visto. Yo no te he visto, Señor. Sí, pero he estado con tu hijo. Y es cierto, hermano, si en la prueba no podemos caminar solo, allí es donde Dios nos levanta. No lo sentimos porque andamos tan cargados y cansados, pero allí es donde Dios está trabajando. Y dice que el mendigo, ahí nos quedamos, ¿va? Dice que el mendigo
entrada hermosa del templo, y que todos los cristianos, las hermanas oren así. Porque ahí ven las hermanas cuando no quieren dar nada. Tacañas. Y los hombres por no bendecir al indigente, te la dejes este cochino. Yo no sé por qué no se va a otro lugar. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Hoy estamos en este lugar por la grandeza y misericordia de Dios. Hoy no te estamos a pecado por la limpieza que nos hizo con su sangre. Pero no nos creamos más que los demás. Y oiga, y decía, una limonita para este mendigo, una limonita por favor. Y todo, yo voy a adorar a Dios, porque allí dice, ay, yo soy un más espiritual que los demás. Ignórenlo a este mendigo, véngase, venga. Alabaría, alabaría, alabaría. Aleluya. Y muchos pensamos que con un cantico agradamos a Dios. Hay que hacer obras dignas de justicia también. Eso dice Santiago. La obra, si no está acompañada de fe, de obras de justicia, está muerta. Y oiga, cuando de repente, hermano, le dijo Dios a Pedro, Pedro, párate. Ya vi que pasaron varios días y ustedes ignoran a este necesitado. Y todos, buenos días, Dios te bendiga. Una limonita, por favor. ¿Sabía usted que los que se creen reverendos y profetas y apóstoles son los más orgullosos hoy en día? No se mueven a misericordia a darte $1. Así como lo hice, lo dio delante de Dios, porque yo los he visto. Orgullosos que creen pavo real y que de pavo no tienen nada. Son orgullosos, soberbios, arrogantes ante la presencia de Dios. Y el soberbio, el altivo, dice Jesús, lo ve de lejos. Por eso es que hay que ser mansos y humildes como Cristo. Y Pedro, ¿y por qué me paran? Que no estás viendo el necesitado. Ya pasaste más de 7 días y no has visto la necesidad, Pedro. Señor, si yo no ando dracma ni moneda de plata. Usted puede decir, yo no tengo $. Tacaño, mendigo. Y aunque no digan ni gloria a Dios, a mí no me interesa. Pero es cierto. La iglesia se hace mendiga y tacaña porque quiere. Porque yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Y Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él dice, el que pida va a recibir. Pídale a Dios. Ya no sea mendigo. Ya no sea tacaño. Supla la necesidad de su prójimo. Ay, pastor, tan bonito que estaba el mensaje. Y con esa exhortadita me sacó los trapos al sol. Pues para que ya no sea así. Oiga lo que dice, y eso lo hemos leído seguido. 20 de Hechos. ¿Verso qué? 19. Es mejor dar, fueron las palabras de Jesús, que recibir. Quiero que Dios me bendiga, yo tengo que dar. Quiero que Dios me sane, yo tengo que ver la necesidad del enfermo. Pero digo, ay, por su pecado, por rebelde. ¿Y usted cómo es? Ya van a ir a la visita que yo tengo. Esto sí. Acuérdense cuando eran borrachos. Ahí no se acuerdan que les importaba la hora. Pero hoy en la iglesia son mendigos. ¿Para qué vienen a la casa de Dios para pedir hora? Dios te dio la salvación por la eternidad. No te dijo, hoy te salvo y mañana te condeno. Rebeldes. Esta gente detrás es la que se cree más santa y son más rebeldes en casa. Cuando de repente Pedro dice, mírame,
Dijo, aquí me van a dar 2 dracmas. Dijo, ya la hice, dijo. Ya la hice con esta bendición de estos siervos de Dios. ¿Sabía usted que la mayoría de cristianos damos limosnas a Dios y no ofrendas? Lastimosamente, eso es así. Y por eso es que Jesús avergonzó a los ricos de su época cuando vio a la viuda del capítulo 21 de Lucas. Yo de cierto les digo que esta mendiga viuda dio más que ustedes, ricos miserables, le dijo. ¡Ja! Los traspasó. Y este Jesús que cree, dijo. Ni rabino es, oiga, ni creían que era rabino. Era más que rabino. Es el Señor. Es el Dios de los cielos. Es el Salvador de los pecadores de la tierra. Sigue siendo más que los sacerdotes de Sotana Larga de hoy en día. Jesús es el Señor de los señores. Cuando de repente dijo, no tengo oro ni plata. Dijo el mendigo, hoy sí me llevó la trampa. Y yo esperaba que me dejara esta moneda. Entonces, ¿para qué me dijiste que te volteara a ver? Cóllate trompudo, le dijo. Porque si hay muchos creyentes, la visita está revolcando y como el negocio. Es que estoy inquieto. Y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, a ti te digo, levántate y anda. Lo hizo el poder de Dios, libertó al cojo. Así lo hará Dios hoy en día. Pero que tu corazón esté limpio, que tu corazón esté sano de murmuraciones, críticas y chambres. Porque si no hay eso, va a ser difícil que Jesús quite la enfermedad. Porque la peor enfermedad del hombre es la del corazón. Entramos al tema para irnos. Oiga la palabra de Dios. Esta es promesa para nosotros. Quitará Jehová de ti. No dice tal vez. Dice que lo va a quitar instantáneamente. Quitará Jehová de ti toda enfermedad. No dice una. La pregunta es, por eso es que venía este tema. Si aquí me reafirma Dios que nos va a quitar todas las enfermedades, es todas. ¿Por qué no hemos recibido el milagro? Preguntémonos cómo estamos delante de Él. Si estamos limpios, no se desespere, que la sanidad va a llegar. ¿Cómo la vas a recibir? No me lo preguntes. Esa solución la tiene Dios para tu necesidad. Cuando le dices ya no puedo, ya no aguanto, no hay lo que hacer, Dios te dice, yo soy tu sanador, yo soy tu médico, Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo que le crea. Cuando dice, yo quitaré de ti toda enfermedad. En Éxodo, ahí lo lee en casa, aparecen las 10 plagas. Entre una de ellas aparece la úlcera. Eso es viejísimo, hermano. Hay úlceras normales y úlceras cancerosas, hermano. Cuando el cuerpo se va descosiendo por dentro y empiezan a salir las grandes llagas, eso ya está terminal. Y yo he visto gente morir así, y eso es terrible, hermano. Y yo le he dicho, Señor, ¿por qué no pasas tu mano y lo limpias y lo sanas? Y es bien difícil. Yo le he contado cuando me invitaron unos de Huntington Park, una pareja joven, al Hospital General de aquí de Los Ángeles. Él esperaba, más que todo ella, porque era el que estaba entubado con varias máquinas, que Dios lo levantara físicamente. Pero cuando yo cierro mis ojos, yo vi la muerte, ¡pum!, que entraba. Y
cuando yo los abro, porque yo me asusté, y en mi mente le digo, Señor, tú no me trajiste a que este hombre se muera. En mi mente, tú me trajiste a que este hombre recibiera sanidad. Cuando vuelvo a cerrar mis ojos, me dice la voz, porque si a este lo levanto, oiga la voz de Dios, si a este lo levanto de ese estado físico, se va a ir a pecar y va a ir a los placeres del mundo. Y yo mejor prefiero salvar su alma aunque su cuerpo se pierda. Amén, aleluya. Claro, la familia no iba a entender eso. Yo no sé si se lo dijeron a mi hermana Lorena o no sé a quién de ellas, pero el pastor dijo que Dios lo iba a levantar. Sí, le dije yo. Yo le expliqué a ella, Dios va a levantar a tu marido, pero no para dejártelo en la tierra, sino que se lo va a llevar. Porque si te lo sana, le dije yo, ustedes van a andar de vuelta en parranda, en alcohol, en esto y lo otro. Y Dios es Dios de parranda, le dije. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios celoso, le dije. Y mejor prefiere que el alma se salve para que este cuerpo se pierda. Y yo sé que tú no quieres oír eso. Y yo me fui porque yo salí de mi compromiso. A la semana murió. Y yo le dije, tan duro le dije a Dios. Porque ¿quién manda a Dios? Hoy te dice Pati Dios a ti. Ora por tus pulmones. Porque Dios va a poner pulmones nuevos. Y de ahí va a empezar a poner sangre nueva. Y te va a arrancar el cáncer que te ha dicho el médico que quiere desarrollar. Él es tu Dios. Y tú has dicho, bueno Señor, tú me llamaste de nuevo a tu viña. Hoy yo voy a confiar en ti. Él va a arrancar el cáncer que el médico te ha dicho que en 6 meses a 1 año tú te vas a morir. Dios te dice que si eres perseverante, le crees a Dios, Él te arranca el cáncer y pone pulmones nuevos, órgano nuevo, matriz nueva, porque Él es tu creador dentro de ti. Él es tu médico. Y cuando te lleve de vuelta el médico de la tierra, va a empezar a ver la obra creadora de Dios en ti. Y te va a decir quién te está interviniendo. Ahí vas a hablar, Pati, que yo, Jesús, soy el que he hecho misericordia de ti, el que he creado órganos nuevos en ti, porque yo te amo y por el amor que yo te tengo, te he sacado del mundo del pecado y de la muerte, y hoy hago nuevas las cosas dentro de ti. En la fe a muchos los va a sanar y a otros los va a dejar con el aguijón. Y cierro con esto para que no vean que es mentira, con la palabra, porque aquí hay que predicar con la palabra. Capítulo 12 de 2 de Corintios. El apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era mejor cristiano que usted, ¿no? Y desde que se convirtió a Cristo le dejó el aguijón. No lo sanó. Dice la palabra que le había rogado 3 veces a Dios que lo sanara y no lo sanó. ¿Por qué no lo sanó? Ahí lo dice. ¿Por qué muchas veces no va a quitar nuestros aguijones? Porque le somos más útiles con el aguijón que sin el aguijón. Cuando de repente dice, me gusta la humildad de Pablo. Conozca a un hombre, empieza con el verso primero. No sé, oiga, así lo dice, no sé quién fue, pero él era. Conozco a un hombre que fue llevado al paraíso y conoció lo lindo que hay y oyó palabras preciosas, inefables. Pero de repente vuelve en sí y le dice, Señor, sáname por favor. Ahí lo dice, que le rogó que le quitara el aguijón. Sáname, ya no aguanto este aguijón.
Mira cuántos años tengo de venir con este aguijón, Señor, y me está destruyendo poco a poco. De repente se le aparece la voz divina del Señor y Dios nos dice a los presentes y a los de las redes sociales: bástate de mi gracia, porque mi poder, Pablo, se perfecciona en tus debilidades. ¿Qué le quiso decir el Señor? Ni te voy a sanar y así me vas a servir. No le quitó la enfermedad. Entonces, ¿qué te está estorbando? ¿Qué te está impidiendo? Solo usted lo sabe. Ya no patalee con Dios, ya no pelee con Dios. Y aunque no entendamos el proceso, Él sabe lo que está haciendo. Si te sana, gloria a Dios. Y si no te quita el aguijón, también el nombre de Dios será glorificado en nuestra vida. ¿Aceptas el reto? Es lo único que nos toca. Hermosa palabra, hermosa exhortación, para que ya deje de ser religioso y religiosa. Tenemos que tener una relación, un encuentro personal con Dios. ¿Por qué? Porque ya son tiempos de tomar en serio el evangelio. Pablo, cuando oyó esa voz, yo creo que empezó a chillar y a decir: pero Señor, ¿te acuerdas cuando allá en las calles de Antioquía se llevaban mis sudarios y los enfermos sanaban? Sí, Pablo, ahí se perfecciona mi poder en ti. Gloria a Dios. Pero Señor, sí. Yo, gracias a Dios, tengo más de 22 años de no estar en manos de un médico. Y no porque yo sea el bueno, no, el bueno sigue siendo Dios. Pero cuando este vaya a estirar los caites, su servidor, ¿cómo va a ser? No lo sé. ¿Se ha hecho usted la idea de cómo cuando vaya a estirar usted los caites? ¿Verdad que no se hace usted la idea? Porque usted piensa que no va a morir nunca. No sea ignorante. Sí, le tengo que hablar claro, no sea ignorante. Use su lógica, que tarde o temprano usted va a estirar los caites, mujer y hombre. Pero cuando eso llegue, que nos haya limpios, que nos haya consagrados, que nos haya libre de pecado. ¿Me entiende? Entonces ya no se crea la mamá del pollito que ni apoyo llega. Póngase sobre sus pies. 1 hora tenemos de predicar. Cuando usted vaya a visitar una iglesia, los de acá, no vayan a andar con esas inquietudes. Tiene que estar sujeto cuando el líder vaya a terminar. Si se están 4 horas, usted tiene que estar sujeto. No va a estar ahí. Porque eso se ve ridículo. Vamos a orar. ¿Dónde está el anciano? Voy a dejar a él. Vas a presentar tu bebé, hija. Vas a presentar a la hija de él, de ella también. Ante Dios vas a presentar al hijo de Moisés. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque